James Watt 1736 a 1789, ingeniero británico que perfeccionó la máquina de vapor y la aplicó en el ramo de la industria, por lo que revolucionó y dio crecimiento al ramo industrial. Su apellido fue usado en su honor como unidad de medición de potencia, el watt. Charles Augustin Coulomb, 1736 a 1806, físico francés que estableció la ley que lleva su nombre sobre la atracción y repulsión de las cargas eléctricas o magnéticas. También aportó la balanza de torsión, con la cual se mide con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. La ley nos dice que dos cargas eléctricas que y que Coulombio se atraen a repelen es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r metro. Alejandro Volta 1745 a 1827, físico italiano, inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre, el condensador y otros aparatos. La unidad de potencial eléctrica recibe también su nombre. André Marie Ampère 1775 a 1836, físico y matemático francés, que estableció la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. La unidad de intensidad lleva su nombre. Con la ley de Ampère demostró que dos conductores de corriente eléctrica se atraen. Georg Simonov 1787 a 1854, físico alemán que enunció las leyes sobre la conducción eléctrica. La unidad de resistencia eléctrica, el ohmio, fue definida en su honor. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm e Ir es tan fundamental como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein. Michael Faraday 1791 a 1867, físico y químico británico que descubrió el fenómeno de la inducción eléctrica y que construyó la primera dinamo o generador de corriente continua. La unidad de capacidad eléctrica es el Faraday en su honor. La ley de Coulomb nos dice que dos cargas eléctricas que y que Coulombio se atraen o repelen es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué es un campo eléctrico? Es un campo físico o región que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente, son consecuencia de cargas eléctricas o campos magnéticos variables, como lo demostraron los experimentos de Faraday. ¿Cómo se expresa la fuerza sobre una carga eléctrica en presencia de un campo eléctrico? Cuando una partícula cargada está en una región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico, Fg. Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Una partícula que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza dada por el producto vectorial. El resultado de un producto vectorial es un vector de módulo igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, dirección perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo, y el sentido se obtiene por la denominada regla del sacacorchos. Si la carga es positiva, el sentido es el del producto vectorial. Si la carga es negativa, el sentido de la fuerza es contrario al del producto vectorial. La fuerza es igual a la masa por la aceleración normal. El campo eléctrico está relacionado con la tensión y se mide en volts sobre metro. Cuanto más fuerte la fuente de electromagnetismo, mayor será la intensidad del campo eléctrico resultante. La ley de Ohm nos dice que la corriente que pasaba a través de un conductor metálico era directamente proporcional a la tensión aplicada a través de ese conductor. En palabras propias, con la fórmula generada por esta ley permite calcular la medida del cable conductor y el paso de corriente por este. El campo magnético se mide en Tesla T o en Gauss. Describe a grandes rasgos la función de los componentes de un circuito eléctrico simple, resistores y capacitores, sus unidades y su simbología. Enuncia la ley de Ohm. Dibuja un circuito en serie y uno en paralelo para ambos casos, únicamente resistencias y
Describe a grandes rasgos la función de los componentes de un circuito eléctrico simple, resistores y capacitores, sus unidades y su simbología. Enuncia la ley de Ohm. Dibuja un circuito en serie y uno en paralelo para ambos casos, únicamente resistencias y únicamente capacitores. Los elementos de un circuito simple son 1. Elemento generado. Este elemento proporciona la energía eléctrica requerida. 2. Elemento conductor. Encarga de conducir la energía eléctrica del elemento generador al receptor. 3. Elementos receptores. Recibe la energía proporcionada para convertir la electricidad en otra función como lo es luz por medio de un foco, calor por medio de una resistencia, o sonido por medio de un timbre. 4. Elemento de maniobra y control. Este elemento controla el paso de la corriente eléctrica para ser interrumpido cuando no se necesita. 5. Elemento de protección. Genera protección a los elementos interrumpiendo el paso de corriente cuando existe un problema en el circuito. ¿Qué es un resistor? Es un componente diseñado para introducir una resistencia entre dos puntos de un circuito, esto para restringir el paso de corriente, o fijar una determinada tensión, esto produce que la corriente eléctrica la convierta en energía calorífica. Su unidad de medida es el ohm S y S. ¿Qué es un capacitor? Es un componente electrónico también llamado condensador. Este funciona como un almacenador de corriente eléctrica. En un circuito electrónico pueden estar conectados en serie o paralelo según las necesidades del circuito. Su unidad de medida es el farad, F, y su símbolo es. ¿Qué dice la ley de Ohm? La intensidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Circuito en serie resistencias. Circuito en paralelo resistencias. Circuito en serie capacitores. Conclusión: en la vida cotidiana estamos tan acostumbrados a usar recursos que son tan monótonos que no nos preguntamos si quiera cómo es que llegan o llegaron a nosotros, en este caso, la energía eléctrica, la cual usamos día a día y solo la valoramos cuando se corta el suministro. Es increíble en todas las formas, que nos ayuda y se transforma para dar diversos usos. Por ejemplo, en el refrigerador hace un cambio de temperatura, en la licuadora energía mecánica, en un foco energía luminosa, en una parrilla en energía calorífica. Todo esto no se hubiera podido dar gracias a todos los personajes de la historia ya mencionados y muchos otros más que se interesaron en el manejo de la energía en todas sus formas, y con el paso del tiempo se fueron mejorando y reinventando hasta el día de hoy, y todos los avances obtenidos. Valoremos los recursos y cuidémoslos, ya que muchos con los que facilitamos nuestra vida no son renovables.